Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Ya estamos aquí de regreso, un lunes más para nuestro estudio Viviendo como una iglesia. Hemos estado tratando pues temas un poquito complicados, difíciles. Hemos hablado de temas como la unidad en un lugar donde hay todo tipo de personas que tienen en común, bueno, pues que son pecadores, que somos pecadores. Y número dos, que tenemos algo que nos une, que es Cristo. Su nombre, su salvación, su obra en nosotros y esa unidad que Él crea al salvar a cada pecador. Y bueno, pues tiene como voluntad unir a cada pecador que salva a un grupo, a una iglesia local, a un grupo de pecadores como él, como ella. Y entonces él une pecadores transformando su mente, transformando su vida a través de la salvación. Y ahora el problema es que en el proceso de santificación que toda persona tiene, tenemos que comenzar a lidiar, a sobrellevar, a amar, soportar a los demás y ellos a nosotros. Y en un principio, pues no nos es trabajoso, pero conforme pasa el tiempo, vamos conociendo cada vez más a las personas y eso hace que nuestro pecado, que nuestra carne estorbe para que comencemos ya no a ver de la misma manera que en un principio a las personas. Pero el principio y el mandato de guardar la unidad, de preservar esa unidad que Cristo ganó en la cruz, es exactamente la misma. Repito, es exactamente la misma. Entonces, tenemos que ver que todo eso se complica cuando se guarda la unidad viviendo como iglesia, como una iglesia bíblica, cumpliendo con los parámetros, con los principios, con los modelos, con el ejemplo de la iglesia primitiva, pero sobre todo con los mandatos y principios que Dios estableció para la formación de una iglesia bíblica. Y ahí viene el problema porque el enemigo, el mundo, las filosofías se han infiltrado dentro de la iglesia para impedir que podamos ser obedientes a esos principios y mandatos que Dios estableció, siendo Él la cabeza de la iglesia, dejándonos como fundamento la enseñanza de los apóstoles, de las cuales ellos recibieron de Cristo mismo. Y entonces, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, se han infiltrado filosofías extrañas, muchas de ellas con apariencia de piedad, con apariencia de amor, pero que van contaminadas con fines egoístas y propios. Y por eso es que después de eso, temas como la membresía son temas que en muchas iglesias no se enseñan, son temas que en muchas iglesias no se practican. Ya lo vimos. Son temas en donde pues el chiste es de que tú vayas, te sientas cómodo y no haya un compromiso formal, visible, el cual implica ciertas responsabilidades y ciertos beneficios que la misma Escritura nos muestra. Pero eso provoca unidad, hace que la unidad se guarde, que se manifieste. A eso me refiero a provocar, no que la generemos, repito, esa ya la generó Cristo. Pero al cumplir con un principio, con un mandato de membresía, como lo vemos establecido en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, de manera implícita, porque la palabra, dijimos, no viene ahí, se guarda la unidad. Es así que también vimos que cuando se está predicando la palabra, cuando se está predicando el evangelio a Cristo y a este crucificado, su obra, su resurrección, su vida, su ascensión, su regreso, cuando se está escudriñando la Escritura, sabiendo que toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia,
a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y un hombre preparado para toda buena obra va a prevalecer, va a hacer que prevalezca y va a luchar por guardar a toda costa la unidad en un cuerpo, porque ha sido enseñado con el alimento sólido. De ahí que dijimos que el modelo de predicación que manifiestan las Escrituras es un modelo de enseñanza expositivo. ¿Qué significa? Pues que se va a predicar lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, y de ahí vamos a extraer aplicaciones prácticas para la actualidad, para nuestra iglesia actual. De ahí la importancia, y así también se guarda la unidad, porque la gente está alimentada con lo que verdaderamente los va a hacer crecer y madurar, que es la palabra de Dios. Eso decíamos, tiene una ambivalencia, porque hemos visto que en lugares donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra, de todos modos necesita la responsabilidad de una escucha expositivo, ¿lo recuerdan? Y entonces también depende no solo de la predicación de la palabra, porque Judas Iscariote escuchó los sermones de Jesucristo y de todos modos había intenciones incorrectas en su corazón. Tenía que haber una respuesta a esas enseñanzas como lo hubo en los demás apóstoles. Y vemos que en todos hubo una transformación cuando fueron obedientes a esa palabra. Vemos cómo hubo en ellos madurez y cómo nos los muestran los evangelios y cómo nos los muestran, por ejemplo, el libro de Hechos o las cartas. ¿Por qué? Porque ese alimento los fue haciendo crecer y madurar. Pero se necesitó de su respuesta, no porque Dios necesite de la respuesta del hombre, sino porque Dios mismo genera, hermanos, la respuesta en el hombre elegido, en el hombre que dispone su corazón para contestar a lo que escucha en obediencia. Y ahí se va haciendo la diferencia de quienes quieren fomentar y guardar esa unidad que Cristo ya provocó ahí en la cruz del Calvario, y de quienes no, como dice Primera de Juan. Se va empezando a discernir quiénes son cristianos y quiénes no, tristemente. Pero vean, con dos aspectos que hasta ahorita hemos recordado, para vivir como iglesia, en unidad, con un compromiso fiel, recordando continuamente qué significa ser miembro de una iglesia, adquirir el compromiso de la membresía de la iglesia, y después la responsabilidad de quienes enseñan y predican solo la palabra de Dios, y también la responsabilidad de quienes escuchan esa sola palabra de Dios y responden a ella en obediencia. Y añadimos en último lugar, y resumiendo, pues el tipo de gobierno que hay en la iglesia. Y lo vital que el cómo se gobierna una iglesia va a provocar que haya unidad en ella. Cómo el repartir las cargas, las tareas, los dones, las diversidades, la igualdad dentro de la iglesia va a provocar que haya unidad en ella. Va a provocar que haya esa administración correcta, en que los dones de cada uno de las personas que Dios eligió como guías van a servir a los demás, van a dar ejemplo a los demás cada uno. De ahí la importancia de la diversidad en el liderazgo, de la pluralidad de ancianos, de la igualdad entre ellos y todo lo que ya vimos hasta hoy, hermanos amados. Todo eso va haciendo que una iglesia sea bíblica, que se esté viviendo como una iglesia de Cristo, que seamos luz y sal. Y cada una de esas cosas, cuando se realizan en una iglesia, cuando son realidad en una iglesia, amados hermanos, hacen la diferencia.
en cualquier iglesia. Por eso es que vemos que algunas tienen membresía, pero su manera de gobernar la iglesia no es como lo aprendimos. En otros sí, hay una pluralidad, pero solo de palabra. En la realidad hay una sola persona gobernando. Y eso va a traer frutos de desunión, de división, de pleitos, de iras, de contiendas, tarde que temprano. Como nos lo ha enseñado la experiencia a lo largo de los años en la vida cristiana. Por otro lado, vemos lo intenso que algunas iglesias son en cuanto a actividades, en cuanto a justicia social, servicio a las demás personas. Pero son iglesias en donde hay una continua rotación de personas, ya no digamos de miembros, porque a lo mejor no hay membresía. Y entonces son iglesias que aparentemente, como lo estudiamos, ustedes pueden ver las predicaciones del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, de iglesias que parecen vivas, pero en realidad están muertas. Como nos puede pasar en nuestra propia vida cristiana, aparentar vida, pero en realidad estar muertos. Pero así hay muchas iglesias, amados hermanos. Iglesias como Éfeso, que son frías. Iglesias, hermanos, que parece que tienen vida, como Sardis, pero en realidad están muertas. Hay mucha actividad, pero hay mucha deserción con el paso del tiempo, porque hay personas que en realidad no eran creyentes, que se emocionaron mientras Dios los sacó de algún problema, que se acercaron a Dios mientras Él les ayudó en ciertos aspectos y circunstancias difíciles, pero con el paso del tiempo, al ser satisfecha su necesidad, ya no están. Así hay mucha gente hoy en las iglesias, tristemente. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay predicación, no hay alimento sólido. Y obviamente, aunque lo hay en muchas otras iglesias, no hay la respuesta adecuada de escuchas expositivos, de escuchas que aprenden a ser expositivos también y preparan su corazón, tienen la disposición. Ya vimos ese tema. Y siempre les digo los domingos a quienes saludo, vuelvan a escucharlo, porque están en una iglesia donde nos estamos esforzando en tratar de vivir estas cosas en la práctica, pero del otro lado se necesita respuesta. Se necesita respuesta. Y se necesita respuesta desde nuestros hogares. Necesitamos revisar si hay esa respuesta, porque si no parecería que no está pasando nada aún practicando estas cosas. Y entonces, después de ver algunas de las prácticas bíblicas de la iglesia primitiva, de ver cómo ellos practicaban estas cosas y cómo eran un impacto, amados hermanos, un impacto no solo dentro de una iglesia local, sino alrededor de quienes sabían que había un grupo de personas llamadas en ese momento creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Se hacía notar, impresionaba la manera en que ellos tenían comunión, y ese es el tema de esta noche, la comunión de la iglesia, cómo se edifica un vínculo de unidad. Repito, cómo se edifica un vínculo de unidad, pero no que se levante, sino porque ya está la base, ya está la unidad ahí que Cristo, repito, que Cristo ya creó, porque Cristo derribó toda enemistad que había entre el hombre y Dios y entre el hombre con los hombres. Y entonces ahora nos toca guardar. Dice Efesios, ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu de la paz. La unidad, amados hermanos. Así que entonces quiero que oremos para que Dios nos ayude a ver cómo es la comunión de una iglesia bíblica.
¿Qué características tiene la comunión para que nosotros podamos perseguir estas enseñanzas y podamos hacer comunión bíblica, siguiendo ejemplos de la iglesia primitiva? Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es un tema hermoso que vamos a ver en 2 clases, pero que nos va a ayudar a evaluar si nosotros estamos procurando tener esa comunión. Y hermanos, es procurando tener esa comunión comenzando en nuestros hogares. Porque a veces es más fácil para algunos tenerla en sus hogares, pero en la iglesia ser ausentes de ese tipo de comunión. Por otro lado, para otros es más fácil tener una comunión en la iglesia y no practicarla en sus hogares. ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo es esa comunión? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender el tema de esta noche. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de regresar a este estudio maravilloso, a este estudio hermoso, Señor, en el cual no solamente tenemos la bendición de aprender, sino también la oportunidad de practicar. Así que, siendo, Señor, tu obra, el que pueda darse un estudio como este, te pedimos entendimiento, te pedimos que abras, Señor, nuestra capacidad de comprender no solo este, sino los temas anteriores, pero que nos lleves a poder practicarlos, que nos puedas llevar a evaluar, Señor, si estamos esforzándonos por vivirlos, y que no solo nos estamos llenando de conocimiento o de un reflejo de un juicio hacia las iglesias externas de donde venimos o conocemos no se vive, y descuidemos, Señor, la tarea más importante, que es hacer una retrospectiva de nosotros mismos, de analizarnos nosotros mismos y ver si nosotros estamos cumpliendo con esas características de tu iglesia, de la iglesia verdadera como la manifiestas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos primeramente nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que comience imaginándose los lugares donde usted por lo regular tiene comunión. Que recuerde esos lugares donde le gusta tener a usted compañerismo. Podría ser la fiesta, ¿no? Un cumpleaños con los familiares. ¿Sabe usted que son momentos de risa? ¿Sabe usted que son momentos de carcajada? Momentos agradables, momentos de juegos, momentos en donde no solamente usted, sino su familia, la cual le acompaña con los familiares tal vez, los ve contentos, los ve a gusto. Para algunos podrá ser un partido de fútbol, con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de la oficina, con sus vecinos, con los que viven cerca. Para algunos incluso podría ser el irse a cortar el cabello. Antes era común el que dentro de las barberías ahí se bolearan los zapatos y ahí llegaran los amigos, se pusieran a jugar baraja, a jugar cartas, dominó. Para algunos hoy ese es su lugar en donde experimentan cierto tipo de compañerismo. Fuera del trabajo, algunos los viernes se van a comer juntos como compañeros de trabajo, tienen cierta comunión, y pues la iglesia también es un lugar de compañerismo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos un principio descriptivo en el libro de Hechos, en donde nosotros podemos comprender el ejemplo tan grandioso que nos deja la iglesia primitiva de cómo ellos tenían compañerismo. Así que quiero que me acompañe con sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42,
que en realidad podríamos leer hasta el 46 para que usted se dé cuenta. Pero vamos a leer primeramente Hechos 2:42 y vea lo que dice que los primeros cristianos hacían. Hechos 2:42. Y después, ya con la Biblia ahorita que me va a dar Gaby, vamos a leer hasta el 46. Dice la palabra de Dios, hermanos: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y a veces nos vamos pues a prisa cuando leemos un pasaje como este, un versículo como este. Y jala nuestra atención los 4 aspectos en cómo se relacionaba y cómo tenía compañerismo la iglesia primitiva. Y ahí dice que es la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían comunión cuando se predicaba la palabra, cuando se enseñaba la palabra, cuando se meditaba en ella. También dice que tenían comunión unos con otros. ¿Cómo? En el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces lo que vemos y lo que pasa desapercibido de nuestra vista es la primer palabra, hermanos, de Hechos 2:42. Y es la palabra perseveraban. Y esta palabra, literalmente leída en español, nos deja mucha enseñanza. Porque ¿cuántos de nosotros hemos sido perseverantes en algo que queremos lograr, algo que queremos obtener? Y a veces perseveramos de manera correcta y en los lineamientos y principios de la palabra de Dios, e incluso a veces perseveramos en el pecado. También podemos perseverar en cosas en donde nos empeñamos y parece que somos necios hasta que conseguimos algo. Y esta pequeña palabra, pero tan importante, nos hace ver la importancia que tenía para los cristianos de la iglesia primitiva el esforzarse continuamente como un estilo de vida. A eso nos lleva la palabra perseverar, insistir. Yo sé que esto nos ayuda a entender a un bebé, ¿no es cierto? Cuando vemos que está con el objetivo de alcanzar algo. Y cuando estamos atentos a ese bebé, vemos cómo persevera en llegar a la meta, de alcanzar algo y tocarlo con sus manos. Y uno se queda perplejo ahí admirando esa perseverancia de ese bebé, ¿no es cierto? Cuando ese bebé crece, vemos esa perseverancia ya en el niño, en hacer travesuras y salirse con la suya. Y ya con más tristeza y dolor, vemos al joven, al adolescente, perseverando en sus ideas y su pecado. Pero ese mismo tipo de perseverancia es al que se refiere aquí la palabra de Dios, para cómo la iglesia primitiva quería tener comunión, compañerismo. Y entonces, ahora sí, podríamos entender un poco más cuánto se esforzaban ellos, cuánto luchaban por estar juntos cada que había predicación de la palabra de Dios. ¿Se imagina perseverar en estar en las predicaciones cada domingo? Y no solo por lo que implicaba el alimento espiritual, que es lo más importante, sino por lo que implicaba el cómo se reunían ellos para tener su reunión de adoración. El primer día de la semana, como dice el Nuevo Testamento. Pero ellos, hermanos, repito, perseveraban en estar en ese momento. Tal vez como cuando se acordaban los apóstoles que estuvieron con Jesús en la última cena. Y tal vez también cantaron sus himnos y también compartieron el pan y la sal, tuvieron una cena y fueron enseñados. Ahí en ese aposento alto sucedieron gran cantidad de muestras de compañerismo, de cómo debería de ser el compañerismo entre ellos. Pero es en ese momento
en el que se utiliza la parte más importante, para la predicación de la palabra y todo lo que implica, que ellos perseveraban. Te pregunto esta noche, ¿tú perseveras por estar cada domingo expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios y todo lo que esto implica? ¿Qué implica? La oración, la alabanza, la comunión con los hermanos y verlos cantar al Señor, verlos cómo se arreglan, se perfuman, se peinan, se arreglan las hermanas, porque van. Y vemos cómo perseveran, cómo les cuesta trabajo no estar un domingo, no les es tan fácil faltar un domingo, se duelen por no estar. Pero tristemente también vemos la otra realidad de quienes perseveran por buscar excusas para no estar cuando se predica la palabra en un servicio de adoración. Y siempre repito, los dos pretextos más usados en la iglesia hoy en día para perseverar en no estar en comunión cuando se predica la palabra de Dios es el trabajo y la salud. Y tú me podrás decir, como yo les enseño en la iglesia, es que esas son dos realidades del contexto de muchas de las personas en nuestra iglesia. Sí, pero cuando se persevera en que el trabajo sea lo más importante o esté siendo lo más importante ya por el lapso mediano de varias semanas, creo que ya es el pecado de la persona que no quiere estar, que no se quiere ver expuesto, que hace lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron contra Dios y fue esconderse. Cuando vemos que perseveran en enfermarse y que el mismo domingo por la tarde ya están saliendo a tener comunión con los familiares, a ir al cine, a ir de compras, a ir por el mandado. Algo mágico pasó. Que la salud estaba deteriorada en la mañana y en la tarde ya estaban bien. Y eso es una realidad en muchas personas hoy en las iglesias porque están perseverando. Al revés de cómo vemos el ejemplo que perseveraba la primera iglesia para estar en comunión en la doctrina de los apóstoles. Te pregunto nuevamente, ¿en qué perseveras tú? ¿De qué lado estás de estos dos ejemplos que acabo de dar? Algunos muy astutos dirán, pues yo me la voy campechaneando, como dicen coloquialmente, para que no se den cuenta. Considéralo esta noche. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros, querían estar unos con otros, querían saludarse, querían manifestarse en ese saludo, ¿no? En ese ósculo santo, en ese beso, en ese abrazo, en ese apretón de manos, en esa sonrisa que se dirigía el uno al otro, en esa palmada que anima, que consuela. Perseveraba la primera iglesia en eso, amados hermanos, para tener comunión unos con otros. Dice que también perseveraban en el partimiento del pan. Y el partimiento del pan, ya fuera en la iglesia o entre la iglesia. Pero la gente se esforzaba por ser anfitriona, por conocer a un nuevo hermano, a un nuevo creyente, tal vez a un creyente que decíamos estaba viniendo a las fiestas tradicionales del pueblo judío en Jerusalén, pero de repente empezaban a escuchar que había gente cristiana, seguidores de Jesucristo, les llamaba la atención, o alguien que había regresado a sus tierras les decía, cuando vayas a Jerusalén, ve a ese lugar, ve con esos llamados cristianos. Y gente que venía a las fiestas judías se convertía. Y entonces los demás los invitaban al partimiento del pan, porque eran forasteros en Israel, pero tenían una nueva familia. Es que esa es tarea de los apóstoles, de los pastores. No, hermano,
Aquí no dice, aquí dice que la iglesia perseveraba, que era la iglesia en conjunto. Pero sí, ese es el ejemplo que nosotros les queremos dar, que también perseveramos en el partimiento del pan. Y que estamos buscando ideas que en las posibilidades de tiempo, dinero y esfuerzo, no solo de nosotros como servidores, porque hermanos, no tocamos un solo quinto de las ofrendas. Y pedimos en oración a Dios provisión para que nos ayude hasta para eso, para compartirlo. ¿Perseveras? Siempre va a haber frijolitos y arroz para 2 hermanos más. Pasar un buen tiempo hablando de las cosas del Señor, compartiendo nuestras cargas, nuestras aflicciones, las que todos tenemos durante una semana, tal vez 15 días, un mes, cuando a lo mejor decides apartar un domingo para estar con los hermanos. No es necesario que sea cada 8 días, ni cada 15, pero sí periódicamente, el que se note que tú perseveras. Porque si no, se va a ver que tú tienes el anhelo de perseverar en tener comunión, pues como antes yo tenía, en una cantina, en una tienda, en una esquina donde sabía que estaban mis amigos con cervezas, con alcohol, con drogas. Y ahí uno perseveraba en estar en ese lugar, en ese momento. Pero para alguien que se dice cristiano, deberíamos de revisar dónde es donde nos gusta perseverar, estar partiendo el pan y teniendo este deseo. E ir equilibrando ese perseverar en el partimiento del pan que podemos tener con nuestra familia cosanguínea, amados hermanos. Donde nos es grato, yo por ejemplo, ver a mis papás todavía comiendo sus platos favoritos, o ellos agasajándonos con los nuestros y platicando un rato. Yo lo hago, pero le pido al Señor me siga ayudando a crecer, en gozarme de la misma manera cuando veo a hermanos, a hermanas sentadas en la mesa. O cuando me invitan y veo el cariño y el esfuerzo con el que prepararon sus alimentos. Eso, hermanos, no es comercial de ninguna tarjeta, pero eso no tiene precio. Y eso un creyente verdadero se persevera en llevarlo a la práctica. En la medida de sus posibilidades, líbreme el Señor de poner cargas para ti esta tarde. Porque tal vez tu perseverancia es juntar durante muchas semanas y apartar un poco para un día compartirle, no a nosotros, a los demás hermanos, primeramente, amados hermanos. Pero inténtalo, persevera. Persevera entonces en primer lugar en estar en la doctrina de los apóstoles y lo que implica el servicio dominical, el servicio de adoración, el culto de adoración, o de la manera en que le llamen en otros lugares. Persevera en eso. Persevera y revisa y evalúa si quieres tener comunión con otros cristianos. Si quieres tener pláticas diferentes con otros cristianos, van a ser diferentes, hermanos. O si todavía te gozas, en donde sabes que va a haber doble sentido, donde va a haber bromas obscenas, en donde va a haber críticas, pleitos, iras, disensiones, y a veces entre las mismas familias, ¿no es cierto? Y una comida que se suponía iba a ser de alegría, de gozo, termina muchas veces hasta en tragedias. ¿Dónde es donde te gozas tener comunión? Revísalo esta noche en tu corazón. Porque también es parte del resto de la iglesia guardar la unidad en el vínculo de la paz, esforzándose y perseverando en estas cosas. Y también dice, perseveraban en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En las oraciones. Perseveraban.
insistían, luchaban por estar en los tiempos de oración. O sea que había cristianos, hermanos, muchos de ellos, el cual estaban perseverando en estar cada domingo, cada primer día de la semana. Perseveraban durante la semana en tener comunión unos con otros. Y perseveraban entre ellos en estar comiendo y conviviendo, invitándose unos a otros. Pero en cuarto lugar, también con el mismo ahínco, con las mismas ganas, perseveraban en las oraciones. En los tiempos en donde se podía poner de acuerdo en un mismo sentir para interceder por las necesidades de los demás ante Dios. En donde confesaban sus pecados unos a otros en esas oraciones. En donde alababan a Dios y los demás acompañaban el dolor, la emoción, el sentimiento del hermano que estaba dirigiendo sus palabras hacia Dios. Qué hermoso poder imaginarnos cómo perseveraba esta primera iglesia. Como te digo, no son mandamientos de Dios en el libro de Hechos, pero conforme vamos viendo, sí, por ejemplo, en el perseverar en la doctrina de los apóstoles, Hebreos 10, 24 y 25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y también nos insta el autor de Hebreos a perseverar en estar en comunión para estimularnos al amor y a las buenas obras cuando estamos juntos. Vea lo importante que es la comunión. Vea el ejemplo de esta primera iglesia primitiva en cómo ellos perseveraban, se cansaban, en el griego, se agotaban con las ganas de participar de estas cuatro cosas. Hoy, tristemente, ya se volvió una tradición y algo natural en las iglesias, pero no en una iglesia bíblica, en el que se diga, es que el ministerio de oración, ya sabes, hermano, que es en el que menos están. No, hay que dejar esa frase a un lado y decir, en esta iglesia, yo quiero ser parte también de perseverar en las oraciones, de estar atento a los horarios, a los momentos en que se haga la invitación y yo perseverar y apartar ese tiempo, aún muchas veces a pesar de mi carne, a pesar de que no quisiera ocupar ese momento y ese tiempo en algo mío. Hoy incluso las oraciones son en línea y ni siquiera ahí muchos participan y no le ofrendan a Dios ese tiempo, no perseveran como creyentes verdaderos, que lo son tal vez, pero que están ignorando perseverar en estar en los tiempos de oración. La primera iglesia nos da el ejemplo, cómo luchaban y perseveraban. Y les leo el pasaje completo ahora sí, Hechos 2, 42 hasta el 46. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, escucha hermano, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y termina el versículo 47 diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo testimonio. Te digo, no te espantes porque no es descriptivo
y que digas, ay, es que por ahí leí y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. Por el contexto en el que ellos estaban, hermanos, podían hacerlo. Pero hoy que ninguna iglesia te diga que esto es un mandato de Dios y que Dios te ordena hacerlo en el presente, porque te está engañando y quiere tus bienes y quiere tus posesiones y quiere enriquecerse a costa tuya. No, hermano. Esto lo hacía en su contexto la primera iglesia. Pero para nosotros es solamente el ejemplo de que nosotros perseveremos. Ve lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído, los que eran creyentes, los que habían creído, estaban juntos. Y no solo estaban juntos, sino tenían en común todas las cosas. Y también perseveraban unánimes. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alababan a Dios juntos. Y eso hacía que tuvieran favor con el pueblo, en griego laos. O sea, con los que no pertenecían a ese grupo, a esa pequeña iglesia local. Los demás tenían favor. Los veían diferentes, veían qué pasa entre estos llamados cristianos. Y entonces eso traía un resultado todavía mejor. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Qué impresionante! Por perseverar hasta el cansancio en 4 cosas. El llamado para ti entonces esta noche es: medita y reflexiona. Y considera que el que tú te esfuerces agrada a tu Señor y a tu Salvador. Y que cuando tú quieres agradecer a Dios, cuando tienes un corazón agradecido, te vas a esforzar en vivir como iglesia con este ejemplo maravilloso. Y de acuerdo a tu contexto y a tus posibilidades, tú no vas a dejar de perseverar. Y tú vas a vivir estas cosas. Y vas a seguir el ejemplo de quienes lo hacen. Y no vas a seguir el ejemplo y te vas a distraer por quienes no lo hacen, porque no conocemos sus motivos. Y es lo de menos. Porque si tenemos el ejemplo de quienes sí lo hacen, es el ejemplo que debemos de seguir. Pero sobre todo tenemos el ejemplo de nuestro Salvador, ¿no es cierto? Esto nos lleva a la pregunta que quiero que discutamos el próximo lunes. Vamos a ver algo hoy. Pero ya que vimos entonces, si tú viste, hemos visto a lo largo de esta clase, primero llevarte a reflexionar, imaginarte y recordar las comuniones, las maneras en que tú buscas tener comunión y compañerismo fuera de la iglesia. Y ya dijimos varios lugares. Y la meta era que tú recordaras esos momentos de alegría, de gozo, de placer, en el que muchas veces se tiene comunión fuera de lo que es la iglesia. Pero después vimos en un solo pasaje, Hechos 2, 42 al 46, el contraste que hay o debería de haber cuando nos reunimos y tenemos compañerismo y comunión en la iglesia. Y meditamos y nos evaluamos esta noche para revisar si es lo que nosotros hacemos, si es lo que vivimos como creyentes que nos decimos ser. Y también, en un lado positivo, ser motivados a saber que esto le agrada a nuestro Señor, que el Señor se goza, que de verdad el Señor se goza cuando los hermanos están juntos y unidos en armonía, como dice el Salmo 100. Pero la pregunta es esta: ¿en qué se diferencia la comunión cristiana de las comuniones y amistades y las relaciones del mundo? ¿Qué hay de diferente? Porque, yo tengo esa disposición. Hoy Dios me ha hablado en que yo no persevero en estas cosas y quiero perseverar porque sé que allá hay comunión y eso hace que se guarde la unidad que Cristo ya ganó ahí en la cruz del Calvario, que propició, que generó Cristo ahí en la cruz. Ahora bien,
Yo ya me di cuenta que estoy mal. ¿Cuál va a ser la diferencia que yo voy a notar y la cual voy a aprender esta noche? Que hay cuando yo me reúno con cristianos y que no y cómo me reúno y cómo tengo compañerismo con gente que no es cristiana. Y no es, hermanos, como nosotros le decíamos a los muchachos aquí. Íbamos con nuestros familiares, no les decíamos nada. Finalmente íbamos con quienes nos conocen. Pero íbamos con creyentes y les decíamos modo visita. Pero no se trata de eso. Esa no es la diferencia. Porque a veces equivocadamente es lo que enseñamos. Y es la manera de comportarnos ya no solo para instruirles a nuestros hijos, a quienes los tenemos, sino de uno mismo, un varón o una mujer, que como que se dice eso en su interior. Modo visita cristiana. Modo visita familiares, modo visita amigos, modo visita. Y entonces nos vamos relacionando conforme al contexto en el que nos encontramos y muchas veces corremos el riesgo de vivir una hipocresía y un fariseísmo en nuestra vida cristiana. Y entonces, la comunión que tengo en casa, hermanos, vamos a ver 3 tipos. La comunión que tengo en casa con quienes me conocen es de una manera. La comunión que tengo con mis familiares que también me conocen, pero sí mido ciertas cosas, porque los hermanos juzgan, porque los tíos van a decir chismes, porque los abuelitos nos van a reprender, y hay ciertos límites, pero hay cierta confianza todavía. Y hay una tercera manera de tener comunión y relacionarnos con los creyentes, en donde las formas, los modos también cambian. Y entonces, ¿cuáles somos? Somos los que somos en casa y como nos relacionamos en casa. Somos aquellos que cambiamos cuando nos relacionamos con nuestros seres queridos y familiares. O somos aquellos como nos relacionamos con la iglesia, más santos entre comillas y paréntesis. Y entonces somos como camaleones, ¿no, hermanos? Y vamos cambiando de color de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Y a veces eso le enseñamos a nuestros hijos. Y es un mensaje doble porque nuestros hijos ven que casi los que en realidad somos los que convivimos a diario. Y entonces imagínate a un hijo que de repente pueda ver que papá o mamá no es el mismo que normalmente es en casa a cómo es con los hermanos. O incluso cómo es con los familiares. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero si vamos a contestar la pregunta, ¿en qué se diferencia la comunión cristiana de las amistades y las relaciones del mundo? Es lo que vamos a ver. Porque lo que realmente, hermanos, tendría que ser la diferencia entre la comunión cristiana y el resto de las relaciones es el amor de Cristo. Repito, es el amor de Cristo. Y es este amor de Cristo el cual tú y yo estamos conociendo. Estamos aprendiendo de Él, somos el objeto de Él, estamos siendo la extensión de ese amor que al conocerlo más es el que derramamos en los demás, no importando la circunstancia y el lugar. Pero al perder de vista que es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones cuando fuimos llamados y rescatados por el Señor, y no seguir conociendo ese gran amor, sorprendiéndonos por ese gran amor, sintiendo y viendo en su palabra la extensión de ese amor inmensurable, inimaginable de Cristo, y no creciendo en el conocimiento de ese amor, es que nos atoramos. Y tristemente caemos en relacionarnos camaleónicamente, como te acabo de decir. Y entonces lo que puedo hacer con esa libertad o libertinaje, que puedo hacer muchas cosas en casa, a veces me refreno. Y no las hago con los familiares o con los hermanos, y mucho menos con los hermanos de la iglesia.
Y con el tiempo aprendo a vivir un estilo de vida cristiana de esa manera, del cual Dios nos está llamando a salir, porque eso no es verdadera unidad. Eso no es vivir como una iglesia bíblica, sabiendo que yo soy parte de esa iglesia y tengo que esforzarme. Entonces ahora lo estamos aprendiendo cuando estamos evaluando durante estas semanas cómo respondo a un llamado de membresía en la iglesia, de un compromiso formal y público conforme a esa iglesia. ¿Ya eres miembro de tu iglesia? ¿Ya respondiste a esa enseñanza y a ese llamado de Dios? Porque esa sería una de tus primeras pruebas. Pasamos por la predicación, en evaluar si estoy siendo enseñado con la predicación de la palabra, no con historias, no con chistes, no con promesas de prosperidad, no con promesas de sanidad, no con promesas de milagros, no, con la predicación de la palabra y con mi respuesta a esa predicación de la palabra. Estoy sujeto al gobierno bíblico. Estoy en un gobierno bíblico. Y yo me someto a ese liderazgo bíblico, a ese liderazgo de ancianos, de pastores. Ya lo aprendimos. Pero esto indica, hermanos, en cómo manifestamos que tenemos como miembros de la iglesia un amor y un vínculo de unidad unos a otros. Estas cosas son las cosas que forman vínculos de amor entre nosotros porque respondemos a estas enseñanzas. Y entonces esta unión y esta común unión que tenemos es sobrenatural. Y va a suceder como sucedía aquí en la primera iglesia en el versículo 47 de Hechos 2. Y tenían favor con todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque el Señor tenía confianza en que no solo el liderazgo de la iglesia, sino la iglesia misma perseveraba en estas cosas. Cuando una iglesia persevera en estas cosas, esa iglesia tiene favor para con los de afuera. Y no solo eso, el Señor va depositando en una iglesia los que han de ser salvos. La próxima semana, dentro de 2 semanas vamos a ver cómo se lidia con el descontento y el desacuerdo en la iglesia, porque eso también es importante. Es una realidad que al no pensar como los demás, va a haber descontento, va a haber desacuerdo y hay que aprender cómo la Biblia nos enseña a vivir como iglesia, no dejar de vivir como una iglesia, aún en medio del desacuerdo. Pero antes de llegar ahí, vamos a estudiar cómo debe de ser nuestra comunión para tener un testimonio convincente a un mundo, hermanos, que escuche, nos está observando. El mundo nos está observando y cuando hablo de mundo, hablo de ese sistema que está gobernado por este mundo con personas incrédulas. Y a veces comienza con el incrédulo dentro de nuestra misma familia. Si tú tienes un hijo o un cónyuge incrédulo, está observando y está tomando eso como pretexto para seguir con esa vida que quiere llevar, pero te está observando. Por eso es importante nuestro testimonio y de cómo perseveramos día con día en dar ese ejemplo, en luchar por dar ese ejemplo, en qué perseveramos. Así que vamos a ver qué caracteriza a las sanas relaciones en la iglesia. Y vamos a ver 2 cosas que caracterizan a las sanas relaciones en la iglesia en este breve tiempo que nos falta. Vamos a considerar primero la pregunta de cómo nosotros, como cristianos, debemos relacionarnos unos con otros. Específicamente la pregunta sería esta: ¿qué caracteriza una sana relación en la iglesia? La respuesta es el amor. El amor de Cristo es lo que distingue nuestra comunión de cualquier otra comunidad terrenal.
pero es el amor de Cristo en nosotros, hermanos. Porque este amor no es el propio, con el que crecimos, nos desarrollamos antes de ser cristianos muchos de nosotros. Jesús dijo ahí en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros, escuche, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Cómo? Con el amor con que yo los he amado. Y a veces estas palabritas de estos textos se nos olvidan porque no es la primera vez que muchos de nosotros lo hemos escuchado. Y entonces queremos amar a los demás sin darnos cuenta con nuestro propio amor. No yendo a la fuente de amor para recibir y conocer ese amor y entonces con ese amor amar a los demás. Porque dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué tremenda responsabilidad tenemos. Que otros conozcan que somos sus discípulos, no porque tenemos teología, no porque vamos a cierta iglesia de renombre con los grandes pastores y predicadores, no. Porque tienen amor los unos con los otros. No es con la gran iglesia de la sana doctrina simplemente. No. Sino porque en realidad hay amor los unos con los otros. Tienen amor los unos con los otros. Entonces, ¿por qué es importante el amor? Porque, hermanos, Dios se glorifica cuando personas que tienen poco en común y lo único que tienen es a Cristo, conviven en un amor genuino producido por ese Cristo, por ese Señor y Salvador. Por eso es que Pablo se emociona, de una manera impresionante en el capítulo 3 de Efesios. ¿Por qué? Porque nos enseña que pueblos que anteriormente estaban en conflicto, que se odiaban el uno al otro como los judíos y los gentiles, de repente ahora los ve en un mismo cuerpo, en una familia, en unidad, en una iglesia. Él está sorprendido en Efesios 3 por esa reconciliación sobrenatural que hace que los ángeles, como dice Efesios 3, en el cielo se postren en asombro. Pero no solo en ese momento en que judíos y gentiles se reunían, sino hoy cada vez que la iglesia se reúne en ese primer día de la semana, en ese culto de adoración, hermanos, cuando personas igual, de diferente estrato social, de diferente estrato cultural, socioeconómico, se quitan todas esas cosas y entran como pecadores redimidos a amarse los unos a los otros, sin que vaya por delante su etiqueta que los distingue en el mundo. Lo que todavía luchamos por mostrarle al mundo, sino que con sinceridad nos despojamos de todo eso y vemos no la marca de ropa que trae el de enfrente, no la marca del carro que estacionó fuera de la iglesia, no. Sino que quitando todo eso, simple y sencillamente nos amamos unos a otros. Y eso sorprende, dice Efesios 3, a los ángeles, principados y potestades. O sea, ángeles buenos y ángeles malos se quedan sorprendidos por ver cómo una iglesia bíblica se reúne amándose unos a otros, adorando al Señor. Pero qué sorpresa podría haber en unos ángeles, hermanos, cuando en medio de esa reunión dominical hay hipocresía, hay queja. Esos ángeles saben que la gente no quiere estar en comunión, que está cumpliendo por diferentes razones para asistir a la iglesia, que está sirviendo por obligación. Pero no solo lo que pueden ver los ángeles, sino el Dios omnisciente que conoce nuestros corazones. ¿Tú crees que eso sorprende a Dios? Por supuesto que no. Él sabe con qué actitud nos reunimos.
Él sabe con qué actitud vamos a la iglesia. Piensa en esto. ¿Por qué crees que Dios muestra su gloria al mundo a través de nuestro amor en la iglesia? Y voy terminando. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios muestra su gloria al mundo a través de nuestro amor en la iglesia? Escucha, porque nuestro amor modela, aunque sea solo un pálido reflejo, la unidad del amor de la Trinidad, la unidad del amor que hay entre la Trinidad. Fíjate qué tremenda responsabilidad tenemos. Esto es lo que Jesús oró allá en Juan 17, 22 y 23. Escucha con mucha atención. La gloria que me diste, yo les he dado, porque está haciendo una oración por sus discípulos. Y no solo estos, sino los que iban a venir después, donde estamos tú y yo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Cuando se reúnen, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en que ven que van a ser perfectos, en unidad. Pero no solo eso, otra vez, con un propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí está. Para que el mundo que no cree conozca que tú me enviaste cuando ellos están en unidad, perseverando en esas cosas que la iglesia primitiva hacía, para que se vean completos. Perfectos no quiere decir sin error, completos, en plenos, cuando están reunidos en mí, a pesar de sus circunstancias, de sus carencias, de sus dolores, de sus aflicciones. Ellos están completos en mí, porque están juntos en unidad, como tú y yo, Padre. Y no solamente que el mundo sepa que tú me enviaste, sino escuche la última frase, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El hecho de que yo esté con un corazón sincero, con gozo, cada domingo que me reúno con los hermanos, refleja que el amor de Dios fue derramado en mí y en mi corazón. Así que nuestro amor mutuo, que se ve arraigado cuando nos reunimos en común unión en Cristo, es una imagen de la amorosa unidad de la deidad, de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, en armonía, y cómo se ve un solo Dios en tres personas. Qué tremenda responsabilidad tenemos, ¿no crees? Así es que hemos visto y reflexionado acerca de la comunidad, del compañerismo secular que todos tenemos con el mundo. Mundo me refiero incluso a nuestros familiares no creyentes. Y hemos visto el contraste en cómo se reunía la primera iglesia. Hemos meditado acerca de ello, hemos meditado en qué perseveraban. Después hemos visto la diferencia que hay o debería de haber en las relaciones y compañerismo que tenemos con el mundo y lo que diferencia o debería de diferenciar cuando nos reunimos como hermanos. Y eso se llama el amor. Y como muchos estamos atorados en seguir aprendiendo del amor de Cristo, y al estar atorados en eso, estamos atorados en cómo nos reunimos cada uno de nosotros. Tenemos que evitar a toda costa, hermanos, ser camaleones. Y tratar de ser íntegros y transparentes. Y como te esfuerces en tener comunión en tu hogar, donde estás ahorita, donde estoy yo ahorita, sea la manera en que te esfuerces para que ahí perseveres en tu hogar, en la oración, en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, para que de esa misma manera lo hagas en la iglesia. Y en la manera de lo posible te manifiestes en un testimonio para con tus familiares. Pero a veces no queremos hacer eso porque sabemos que va a haber rechazo, ¿no es cierto? Y preferimos tener negociaciones ocultas con ellos. El que no deja padre o madre, o hermanos o hermanas, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude.
Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza, por esta introducción, Señor, al tema de la comunión, del compañerismo que tenemos, Señor. Tú nos has hablado a cada uno en particular para evaluarnos nosotros. Revisa en nuestro corazón si perseveramos, si nos gozamos, si somos sinceros, honestos en tener esa comunión unos con otros, la actitud con la cual la tenemos, la realidad de nuestros corazones al tener esa comunión y de cómo nos gozamos o no nos gozamos cuando tenemos esa comunión. E incluso has desnudado, Señor, esos afectos de nuestro corazón, de esos lugares en donde sí nos gusta estar y tal vez no es la iglesia local, ni con creyentes. Lleva, Señor, a esos corazones al arrepentimiento, a darse cuenta, Señor, que están menospreciando la unidad que tú creaste en la cruz del Calvario. Y comienza a ayudarnos a que el ingrediente, Señor, de nuestra comunión, de nuestro compañerismo, sea tu amor, el amor de Cristo derramado en nuestros corazones y que muchos de nosotros estamos limitados en conocer. Para que al conocer cada vez más ese amor sea el que derramemos de manera congruente en los distintos lugares donde tenemos compañerismo. Ayúdanos a tener esa congruencia y ese equilibrio cada vez más real de ser, Señor, los mismos en nuestros hogares, en ese compañerismo con nuestros familiares y ese compañerismo en el mundo. Si nos decimos verdaderos creyentes, ayúdanos a ser congruentes y no ser camaleones que nos ponemos un traje dependiendo del lugar donde tengamos comunión. Perdónanos a muchos si nosotros nos vemos, Señor, en ese tipo de actitud. Y llévanos a gozarnos y a anhelar y desear el cómo el cielo mismo se goza cuando, Señor, no solamente perseveramos, sino somos honestos en tener comunión con nuestros hermanos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es solo la introducción. Nos falta todavía cosas que el Señor quiere hablar para transformar nuestra común unión con los demás creyentes. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Medite, reflexione y practique.